Hay fuerzas que, sin que las veamos, le dan forma a nuestro mundo. No son leyes de la física, sino de la economía. Hoy vamos a analizar una de las más potentes y, desde luego, controvertidas, el arancel. Porque no es solo un impuesto en la frontera, es un muro invisible, uno capaz de salvar auténticas leyendas o de hundir al mundo entero en la miseria. Muy bien, vamos a meternos en faena. La gran pregunta es esta: ¿qué es un arancel en realidad? ¿Es un escudo protector? ¿Uno que le da a una industria el respiro que necesita para hacerse fuerte? ¿O es más bien un boomerang que al lanzarlo vuelve para golpearnos con una fuerza devastadora? Vamos a intentar descubrirlo. Para entenderlo bien, pensemos en dos imágenes muy claras. Por un lado, un arancel puede ser como un chaleco lastrado para un atleta. Le añade una resistencia que obliga a la industria del país a esforzarse más, a mejorar y, con suerte, a fortalecerse. Pero claro, si el peso es demasiado grande o se lleva puesto mucho tiempo, el atleta acaba agotado. La otra imagen es la de intentar mantener una pelota de playa hundida bajo el agua. Se puede hacer durante un tiempo, sí, ocultando la presión del mercado. Pero la física es implacable. Tarde o temprano, la pelota se escapa y sale disparada hacia arriba con una violencia tremenda. Bueno, pues esa explosión de precios que estaban reprimidos, eso es un estallido de inflación. Empecemos por el mejor de los escenarios posibles, el argumento a favor del arancel como un escudo salvador. Y para eso no hay mejor ejemplo que la épica y casi increíble historia de supervivencia de Harley Davidson. A ver, a principios de los 80, Harley no era para nada el icono global que es hoy. Era una empresa que se caía a trozos. De hecho, la broma de la época era que si te comprabas una Harley, tenías que comprarte dos, una para conducir y otra para tener piezas de repuesto. Mientras tanto, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha estaban inundando el mercado con motos que no solo eran más baratas, sino que objetivamente eran mucho mejores. Eran más potentes, más fiables. Harley sencillamente se estaba desangrando. Así que pidieron ayuda. Y aquí viene lo interesante. El gobierno de Reagan, que era un defensor a ultranza del libre mercado, respondió. Pero ojo, no les dio un cheque en blanco. Fue una intervención, digamos, quirúrgica. Un arancel del 45% que iría bajando poco a poco durante 5 años. La idea no era crear un parásito que dependiera del Estado, sino aplicar un torniquete para parar la hemorragia y darle a Harley un poco de aire para que pudiera curarse por sí mismo. Y este es el punto clave de toda la historia. Harley no se durmió en los laureles. Usaron ese tiempo de una forma magistral. En un acto de humildad que es increíble, visitaron la fábrica de su mayor competidor, Honda, para aprender cómo trabajaban. Implementaron el sistema Just in Time para reducir inventarios, adoptaron el control total de calidad y, lo más importante, rediseñaron por completo sus motores, creando el legendario motor Evolution, que por fin era fiable, pero, y esto es importante, mantenía el alma de la marca. Y aquí tenemos la prueba definitiva del éxito. En 1987, un año antes de que acabara el plazo, el CEO de Harley, Von Bills, fue a Washington y dijo algo que nadie se esperaba. Pidió que se retirara el arancel. El escudo había cumplido su misión. La empresa estaba salvada. Muy bien, pasemos ahora de esta historia de éxito a la advertencia definitiva. Del escudo al boomerang. Si lo de Harley es el sueño de lo que puede conseguir un arancel, la ley arancelaria Smoot-Hawley es la pesadilla que nos demuestra lo que pasa cuando el proteccionismo se nos va de las manos. La intención original en realidad era modesta, solo querían ayudar a los agricultores, que lo estaban pasando fatal con la caída de precios. Pero claro, una vez que se abrió la puerta al proteccionismo en el Congreso, todas las demás industrias quisieron su trozo del pastel. Los fabricantes de encajes, los de relojes, los de juguetes. Se convirtió en una auténtica orgía de intercambio de favores políticos, y el proyecto de ley acabó hinchándose hasta convertirse en un monstruo. Y lo más trágico de todo es que el desastre se veía venir. Casi toda la profesión económica de la época, 1028 de los nombres más importantes del país, firmaron una carta abierta suplicándole al presidente Hoover que no firmara esa ley. Le advirtieron de todo, que subiría el coste de la vida, que perjudicaría a los exportadores, que provocaría represalias, pero fueron completamente ignorados. La reacción del resto del mundo fue inmediata y además brutal. El boomerang volvía a toda velocidad. Canadá, que era su mayor socio comercial, contraatacó al instante. Fíjense en el dato de los huevos. Las exportaciones a Canadá se desplomaron de casi 1 millón de docenas a apenas 14.000. Suiza, enfadadísima por los aranceles a sus relojes, boicoteó los coches americanos. Y en Italia, el impuesto para un coche Ford prácticamente se duplicó, fulminando las ventas. El resultado final fue una catástrofe. Así, sin más. El comercio mundial, que es el motor de la prosperidad, se contrajo en 2/3 en solo 5 años. A ver, la ley Smoot-Hawley no causó la Gran Depresión, pero fue como echarle gasolina a un incendio. Convirtió una recesión, que ya era grave, en una década de miseria a nivel global.
Bueno, dejemos las grandes tragedias históricas y pasemos ahora a las consecuencias más extrañas y a menudo absurdas de los aranceles. Consecuencias que, por cierto, persisten a día de hoy y tienen unos costes ocultos muy, muy reales. ¿Han oído hablar del impuesto del pollo? Suena chiste, ¿verdad? Pues ha dado forma al mercado de coches en Estados Unidos durante 60 años. En los años 60 hubo una pelea comercial por unos pollos americanos muy baratos que se vendían en Europa. Como represalia, el presidente Johnson impuso un arancel del 25% a las camionetas ligeras importadas, sobre todo para fastidiar a Alemania y a su Volkswagen. La guerra del pollo acabó hace décadas, pero el arancel nunca se fue. Y esto nos lleva a un nivel de absurdo que es casi cómico. Para saltarse ese impuesto, Ford, una empresa estadounidense, montaba un teatro multimillonario. Fabricaba sus furgonetas en Turquía con asientos traseros. Así las podía importar como coches de pasajeros y pagar solo un 2,5% de arancel. Pero una vez que estaban en suelo americano, las llevaban a un almacén donde unos operarios arrancaban esos asientos, que estaban nuevos, los destruían y listo, ya era una furgoneta de carga. Un desperdicio increíble solo para eludir un impuesto de hace 60 años. Pero más allá de lo absurdo está el coste real, el que se puede contar. En 2009 se pusieron aranceles a los neumáticos chinos para proteger empleos. Se salvaron unos 1.200 puestos. El coste para la gente que compró neumáticos, $1.100 millones en precios más altos. Si hacemos la división, es brutal. Cada uno de esos puestos de trabajo salvados costó a los consumidores $900.000. ¿Fue un caso aislado? Pues no, en absoluto. En 2018, aranceles a las lavadoras. Se crearon 1.800 empleos. El coste para los consumidores, $1.500 millones. Eso sale a $815.000 por cada nuevo puesto de trabajo. El patrón es clarísimo. Los costes ocultos de la protección son enormes y, sobre todo, desproporcionados. Todo esto nos lleva al debate de hoy en día, que ya ha dejado de ser puramente económico. Ahora mismo es más bien un choque de filosofías, la soberanía nacional contra la eficiencia global. Por un lado está el argumento de la soberanía. Defiende que, por pura seguridad nacional, un país no puede depender de un rival geopolítico para productos esenciales. También habla de la necesidad de proteger empleos industriales para mantener una cierta cohesión social. Por otro lado está el argumento de la eficiencia. Este dice que el libre comercio permite que cada país se especialice en lo que hace mejor, y eso al final se traduce en precios más bajos para todo el mundo, como si fuera una rebaja de impuestos, y además fomenta la innovación. Y claro, mientras los grandes discuten, hay víctimas y beneficiarios inesperados. Cuando Estados Unidos impuso aranceles a China, Pekín respondió grabando la soja estadounidense. El resultado: los agricultores del Medio Oeste perdieron su mayor mercado de la noche a la mañana. ¿Y qué pasó con la langosta? Los aranceles chinos sobre la langosta de Maine hicieron que sus ventas se hundieran. Pero claro, China no dejó de comer langosta, simplemente empezó a comprársela a Canadá y sus exportaciones se duplicaron. La pérdida de Maine fue la ganancia de Canadá. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la razón por la que este debate parece no tener fin. El gran truco de los aranceles es que sus beneficios son muy concentrados y muy visibles. Vemos la fábrica que no cierra, vemos los empleos que se salvan, es una foto muy potente. Pero sus costes son invisibles y están repartidos entre millones de personas. Esos pocos euros de más en una lavadora, un poco más por una camioneta. Nadie sale a la calle a manifestarse por eso, pero la suma total de esos pocos euros es gigantesca. Y esto nos deja con una última pregunta. La protección siempre tiene un precio. Cuando se levanta un muro, da igual que sea visible o invisible, para defender a un grupo concreto, la factura siempre la paga alguien. La verdadera pregunta es, ¿quién está pagando realmente por cada uno de esos ladrillos? Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.